Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Javier Vicuña. Soy el director del Centro de Estudio de Estrategia. Hoy damos comienzo a la primera actividad del conversatorio del segundo cuatrimestre de este 2023. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar a un especialista en política y economía internacional, porque no solo Marcelo Cantelmi habla de política y es un experto en política, sino también de economía. El Centro de Estudios realiza actividades que tienen que ver con jornadas o, en este caso, charlas, conversatorios, trabajos de investigación que estamos próximos a presentar, lo desarrollado el cuatrimestre anterior. Y en este caso, la invitación tiene que ver con un periodista con alta trayectoria, larga trayectoria, que ha tenido la deferencia de visitarnos, pero que ha estado un par de veces en la Facultad de Sociales. Esta vez está debutando en Económicas. El señor Cantelmi es editor jefe de Política Internacional del diario Clarín. Fue corresponsal jefe de las agencias de noticias Reuters para Sudamérica y United Press International para Argentina, Uruguay y Paraguay. Ha cubierto las guerras narco en Colombia, la guerra entre Israel y Hezbollah libanés en 2006 y el fenómeno de la primavera árabe. Publicó los libros El fin de la era de Bush en el 2008 y Diario de viaje, artículos de una revolución en el 2012. Es también docente de Historia de Conflictos de la carrera de Periodismo de la Universidad de Palermo. Marcelo, desde ya muchísimas gracias por tu presencia aquí en Económicas de Lomas. Lo que vamos a hacer es primero la disertación de Marcelo y después dejamos un espacio para las preguntas y poder charlar entre todos. Bueno, hola, buenas noches. La parte más linda es la de las preguntas, pero bueno, yo los voy a entretener, espero, con una especie de descripción lo más cercana posible a cómo anda el mundo. Ustedes están viviendo una etapa de tremendo cambio, lo cual no necesariamente es bueno, ¿no? Uno cambia también cuando va para atrás. Es una época difícil, muy sustantiva la que está sucediendo. Hay algunos analistas, algunos académicos un poco aventurados la comparan con la primera década del siglo pasado. Son medios nefastos porque después vino la Primera Guerra Mundial, gente mala. Pero de alguna manera hacen una descripción de ese tipo por los cambios tan rotundos que están existiendo. Así que lo primero que tenemos que ver, un poco la presentación que hacía Javier, un poco lo que tenemos que primero coincidir es que no se puede hablar de política internacional si no se habla de economía, digamos. El árbol de la economía tiene una rama, que es este tipo de periodismo, que en realidad es un periodismo muy analítico, que trata de juntar datos, colocarlos en una olla, revolverlos y en el humo ver el futuro, digamos. Lo que nosotros hacemos es tratar de entender hacia dónde van las tendencias humanas a partir de tratar de conocer los conflictos como traductores de lo que está sucediendo. Este siglo, decíamos, arrancó de una manera muy complicada. Dentro de muy pocos días se cumple un aniversario del ataque a las Torres, el 11 de septiembre de 2001, que además dejó una discusión muy importante a nivel académico entre los historiadores que sostienen que los siglos no son calendarios. Esto posiblemente lo hayan estudiado. Hobsbawm, el historiador inglés, dice que un siglo largo que existió arranca la Revolución Francesa en 1789 y termina en la Primera Guerra Mundial en el 14.
arranca un siglo corto que se inicia con la Primera Guerra y termina con la caída del campo comunista en el 79-80, y después quedamos un poco desamparados, no sabemos cuándo arrancó el siglo en el cual estamos. Algunos historiadores norteamericanos dijeron que el 2001, justamente el 11 de septiembre, arrancó el siglo, y otros historiadores con los cuales yo tiendo a coincidir dicen que no, que el siglo arrancó el 15 de septiembre de 2008. ¿Qué pasó el 15 de septiembre de 2008? Quiebra el banco Lehman Brothers en Estados Unidos. Se produce una crisis de un nivel extraordinario, equiparable, no igual, equiparable, discutible, por la profundidad que tuvo la otra, la del 29, pero sí es importante por la transformación. La crisis del 2008 transforma el mundo, transforma a Estados Unidos primero, ahí donde está terminando en el segundo mandato George W. Bush, el hijo del otro Bush, que también fue presidente, casi un incendio como estas películas de Sylvester Stallone, que va el héroe hacia adelante y todo atrás, fuego. Bueno, esa es la salida de Bush del gobierno, y fue muy importante internamente. Sin esa crisis, Obama no hubiera sido presidente. Y es notable que la campaña presidencial posterior a Bush la hayan ejecutado un negro y una mujer. Dato muy significativo a nivel social. Con el discurso además de Obama, yes we can, podemos llegar a resolver este desastre, que fue a nivel social descomunal para los norteamericanos. Fue un impacto total, mucha gente perdió su dinero, el último que tenía, porque los jubilados en Estados Unidos colocan sus sueldos en la bolsa, y la bolsa se desplomó. En el gobierno de Bush, yo lo cuento un poco en ese libro, en el gobierno de Bush se produjeron las dos quiebras más grandes de la historia del capitalismo, con Enron primero y con WorldCom después, estafas, concretamente fueron grandes estafas, que esto fue un poco el registro del gobierno de Bush, y termina con este enorme desastre, esta gigantesca desastre que fue esta quiebra, debido a las hipotecas basura, ¿no? Que eran un negociado que fue muy fuerte en aquella época y generó una onda expansiva casi atómica por todo el mundo, digamos, no solamente entró en crisis Estados Unidos, sino que entró en crisis Europa y el sur mundial desde ya, y adelantó procesos. Por ejemplo, adelantó el lugar de China. El lugar de crecimiento y de poder político, económico, luego político, de China se adelanta con esta crisis. Detalle a pie de página, China en aquel momento estaba gobernado por otro presidente, un presidente mucho más atlantista, Hu Jintao, y Hu Jintao en ese momento podría haber vendido, China era desde entonces, desde antes, el principal acreedor de Estados Unidos, podría haber vendido los bonos del tesoro que tenía Beijing, tenía China, no lo hizo con el argumento que necesitamos Estados Unidos, necesitamos el mercado. Se comportó bien Hu Jintao, pero podría haber hecho un desastre, porque Estados Unidos estaba muy vulnerable. Y esto es importante entenderlo porque esta crisis demolió la expectativa de las clases medias en casi todo el mundo. Como se demolió la expectativa de las clases medias en todo el mundo, el comportamiento cultural cambió. Por eso es significativo ver cuál es el origen del conflicto para ver por dónde emerge. Y emerge por el lado cultural, emerge por el lado social. En el levantamiento de la primavera árabe todo fue cultural en el primer comienzo, pero era bien económico hacia adentro. Y ese conflicto en el norte de África viene de la crisis del 2008. El Brexit, que rompe Gran Bretaña y la Unión Europea, viene de ahí. La instauración de Donald Trump en Estados Unidos viene de ahí. Todo el neofascismo en Europa viene de ahí. Viene de ahí porque la gente empieza a notar que vive de un modo involutivo, vive peor que los padres y que los abuelos, digamos que la expectativa empieza a deteriorarse y se concentran, se vuelven sobre sí mismos y empiezan a inclinarse, en el caso europeo claramente, por populismo de derecha. Donald Trump llega al poder en Estados Unidos
casi del mismo modo, apoyado por las víctimas de la crisis del 2008. Gente que en aquel momento pierde su renta, su comodidad económica, y además pierde la carrera tecnológica. No tiene cómo. Entonces quedan muy retrasados, los mineros, quedan muy retrasados, la gente del campo. Y viene Trump y hace un discurso voluntarista, que es un poco lo que hacen los populistas en todas partes, un discurso voluntarista donde no hay un resto de explicación, no es necesario, o de argumentación respecto a cuáles son las medidas, y se vuelca por el lado conservador más duro Trump. Obviamente que no resuelve el problema de toda la gente que lo vota, no lo resuelve, pero le da un sentido a partir del hecho de que Estados Unidos sigue siendo el Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando tenía el 50% del Producto Bruto Mundial y realmente bajaba línea por todas partes, era el dueño de la cabecera de la mesa, y eso existe más allá de los políticos y del pantano, como decía Trump, del pantano de Washington, donde están todos los políticos malos, digamos, seguimos siendo muy poderosos, solo que está oculto eso, solamente hay que hacerlo emerger. Como decía mi mamá, que era una inmigrante, mi mamá decía que en Argentina se come 3 veces por día bife, y con eso le alcanzaba a ella para entender cuál era el sentido de importancia de Argentina. Para Trump el discurso era: somos lo que éramos, somos John Wayne, podemos volver a hacerlo, simplemente hay que correr 2 o 3 cosas. Bueno, Estados Unidos no puede volver a ser lo que era en la mitad del siglo pasado. Estados Unidos no tiene ese PBI, no tiene ese producto, y quizás han leído a Joseph Nye, que es un catedrático de Harvard, el creador de la idea del poder blando, el poder duro, el soft power, el hard power. Él tiene un artículo muy lindo que escribió ya poco después de la guerra de Irak, en el 2006 o 2007, en donde comenta que en el primer tablero del mundo está el poder militar, el poder bélico, que naturalmente lo concentra Estados Unidos, pero el segundo tablero es el económico, donde no hay más remedio que negociar, y el tercer tablero es el de las pestes, el del terrorismo, donde es muy difícil tener control. Y ciertamente ese segundo tablero es el que ha regido, y es un poco lo que descubre después Joe Biden cuando llega al poder. Digo, esto es un poco el trasfondo, esto que yo estoy contando muy aceleradamente, es un poco el trasfondo de cómo está el mundo hoy. La política refleja este abismo que genera la economía. Y la refleja a partir de los fenómenos que estamos viendo. Esto que se ha puesto de moda, el outsider, ¿no? Yo no creo que existan los outsiders, creo que cualquiera que está dentro de una comunidad es político. Digo, es exageradísimo llamar outsider a, no sé, a Donald Trump. Es un empresario de toda la vida. Pero el concepto outsider es porque los partidos tradicionales van desapareciendo en manos de partidos nuevos, dirigencias nuevas, se rompe el bipartidismo en España, por ejemplo, aparecen 2 partidos más, la gente tiene que acostumbrarse a tener 4 opciones electorales que juegan entre ellos. Esto empieza a darse mucho, pero aparte se da enormemente la votación en contra, que es un fenómeno que perdura hasta ahora. No se vota a favor de un candidato, sino en contra del otro. Se vota como castigo, se cruzan los votos. ¿Cómo estamos hoy? Digo, si tomamos esto como respaldo, como referencia. Hoy la situación es mucho más inquietante, porque lo que ha venido después de la crisis de 2008 fue la enfermedad, la pandemia. La pandemia profundizó la crisis económica, y al profundizarse la crisis económica se profundizó la crisis política. En los momentos de inicios del siglo, la relación entre Estados Unidos y China era muy abierta y solidaria. Por eso sucede lo de Hu Jintao en el 2008. Esa relación se ha quebrado. Se quiebra básicamente con el gobierno de Trump y se profundiza enormemente con el gobierno de Joe Biden. Joe Biden es un dirigente conservador que fue vicepresidente de Barack Obama,
No es un líder como Barack Obama, no tiene esa fuerza de cambio que tenía Obama, pero tiene una trayectoria enorme de 50 años en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y una vida muy intensa a nivel político. Por eso a los 80 años funciona, digo, más allá de los chistes bastante duros que hacen porque le erra la puerta, a los 80 años gobierna Estados Unidos, digo, yo quisiera llegar a los 80 años y gobernar mi casa. Digo, chapó, eso es importante. Pero objetivamente es un conservador muy distinto a Obama. Una anécdota, cuando Biden gana las elecciones, el gobierno cubano, en enero siguiente a las elecciones previas, ya ganó Biden. Biden todavía no es presidente, va a ser presidente en ese enero. El gobierno cubano, todavía en manos de Raúl Castro, unifica las dos monedas. Cuba tenía dos monedas, el peso y el CUC. El CUC, la moneda convertible, se armaba, era el dólar, se armaba con 32 pesos. ¿Por qué hace eso? Para facilitar el comercio, porque los cubanos creen que como viene Biden, va a volver otra vez el deshielo que había puesto Obama y que Trump anuló. Entonces facilitan, abren la economía lo máximo posible porque suponen que viene una corriente de inversión importante y un deshielo. Cuando ustedes unifican monedas, siempre se unifica por arriba, ¿no? Siempre va a subir. Y hubo un pico inflacionario enorme en Cuba, pero muy grande, que se trató de compensar con aumento de sueldo, pero la inflación se fue a 3 dígitos, súbitamente. La gente empezó a tener problemas para alimentarse. Por eso se produce el levantamiento de julio de ese año. Un levantamiento histórico que es una protesta en toda Cuba, de un lado para el otro, que era porque no alcanzaba la plata. Luego ahí se monta, por supuesto, la demanda de democracia. Lo mismo pasó en el norte de África. En la demanda, porque el grano alimentario aumentó de una manera descomunal después de la crisis de 2008, porque aumentó porque se corrieron inversiones, las inversiones que estaban en inmobiliario pasan a commodities alimenticios, y el arroz en Egipto pasó a costar 500% más. Y eran todas dictaduras, y la gente iba sobre los regímenes porque no le alcanzaba, porque no podía vivir, y colocaba naturalmente la idea de libertad y democracia como una herramienta para resolver eso. Pasó en Túnez, pasó en Egipto, pasó en Libia, pasó en Siria, todavía tenemos un conflicto en Siria sin cerrar, y en muchos de estos países cayeron dictaduras de 50 años en 20 días, como en Túnez, como en Egipto, 21 días en Egipto, 50 años de dictadura. Por esta demanda. En Cuba, en julio, hubo una demanda igual, la gente salió a la calle, más o menos la edad de ustedes, casi todos, mucha juventud protestona, en contra del régimen, porque el régimen no resolvía el problema que se había iniciado en enero, que tampoco tenía un efecto en Estados Unidos, porque si algo que no hizo Biden fue proteger a Cuba, no le importó Cuba, porque le importaba más el voto de Florida. Pero bueno, esto era una anécdota para especificar cómo esto se encadena, cómo esto todo tiene una relación. El escenario actual es mucho más complicado, posiblemente que el otro, porque es una consecuencia de agudización. Estados Unidos tiene una relación muy, muy compleja con China en este momento, aún por encima de la que tiene Occidente con Rusia por la guerra de Ucrania. Digo, el factor principal de competencia hacia adelante es China. Y en gran medida la guerra contra Ucrania, la modificación geopolítica que está produciendo la guerra contra Ucrania, da elementos para este conflicto con China, que no necesariamente es un conflicto bélico, aunque Hobbes siempre nos educaba diciendo que la guerra no existe cuando hay disparos, sino cuando están las condiciones dadas para que haya una guerra, ¿no? Esta es la visión de Hobbes, que la cita mucho Hobsbawm. ¿En qué se refleja esto? Volvamos para atrás. Llega Biden al gobierno después de la experiencia de Trump.
Biden en la campaña afirma, bueno, yo voy a recuperar el liderazgo tradicional de Estados Unidos, el verdadero liderazgo, el liderazgo que generaba la agenda del mundo, digamos. Todos nos siguen a nosotros porque somos la lámpara de luz en la colina, ¿no? Va Biden a Múnich, apenas 3-4 meses después de haber asumido, a la conferencia anual de defensa, y se encuentra con que la mesa que él busca, la cabecera, es redonda. Digo, todo el resto de la gente lo mira a Biden, bienvenido, menos mal que está vos, que no está este estúpido Trump, pero bueno, estuvo Trump y puede volver. Digo, la actitud europea es de mucha desconfianza de Estados Unidos, a punto tal que Estados Unidos no logra frenar, por ejemplo, la construcción y finalización de un extraordinario gasoducto que estaba construyendo Rusia con Europa o con Alemania, que es el Nord Stream 2. Hay el 1 que ya está funcionando, pero que era enorme, digo, de una magnitud extraordinaria. Si el primero le daba un 30-35% de dependencia a Europa Central y Alemania del gas ruso, el otro le daba un 70%. Digo, el poder objetivo de Rusia sobre Europa hubiera sido inmenso. Y se pelea Biden con Angela Merkel, en aquel momento primera ministra de Alemania, y ella defiende ese caño, porque bueno, la gran industrialización de Alemania es con el gas barato ruso. Algunas fallas hubo ahí en la percepción, y gana la discusión Merkel, y el caño se lo mantiene. El caño se lo mantiene. Si no hubiera habido guerra, ese caño estaba en funcionamiento. Es decir, que Estados Unidos no tenía más, con Trump había perdido ese lugar de agenda, de referencia, de poder. Era otro mundo, era un mundo multilateral, superestructuralmente hablando, ¿no? Pero bien multilateral, donde Europa tenía una dinámica, China tenía una dinámica, Estados Unidos tenía una dinámica, no había ya un monopolo, un hegemón único en el mundo, y eso además se estaba diversificando con potencias intermedias. Pero viene la guerra. Cuando viene la guerra, Estados Unidos recupera esa identidad y la OTAN recupera esa identidad. La OTAN es la organización de mutua defensa que tiene Occidente, creada en la época de la Unión Soviética, y que estaba desfalleciente, un poco porque Trump no la quería, la OTAN, y porque el mismo Macron, el presidente francés, Emmanuel Macron, decía que estaba con parálisis cerebral, digamos, no servía para nada la OTAN, ya estaba y te había pasado el tiempo. Recordemos que la OTAN, cuando cae el campo comunista y uno de los presidentes más importantes que tuvo Rusia, el padre político del actual presidente autócrata de Putin, que se llamaba Boris Yeltsin, quería entrar en la OTAN. Un objetivo que tenía Boris Yeltsin era formar parte de la OTAN, y Putin también tenía esa idea en algún momento de pertenecer, digamos, de que Rusia se volviera europea y no asiática. Eso se disuelve, lo podemos charlar después si tienen ganas de por qué eso se disuelve, por qué no le pasa a Rusia lo que le pasó a Alemania después de la guerra. Pero lo cierto es que la OTAN tenía un defecto muy grande, era una caja de herramientas con pocas herramientas, tenía una influencia bastante escasa. Cuando viene la guerra, la OTAN recupera una enorme personalidad, yo diría bastante inquietante, crece enormemente la OTAN. Y no hay halcones solamente del lado, entre comillas, de los malos, hay halcones por todas partes. Kissinger, que tiene 100 años bastante lúcidos, hace un tiempo escribí un libro, hace 10 años, cuando tenía 90, un lindo libro que se llama China, en donde él comenta que en Estados Unidos hay gente que considera que con China no hay que negociar, que a China hay que frenarla, de cualquier manera hay que frenarla. Y él dice, esto es muy peligroso, digamos, que haya un lobby intelectual en Estados Unidos, en la academia, en relaciones internacionales, que supone que la única manera de tratar con China es frenándola, aplastándola, como pasaba antes de la Primera Guerra Mundial, con un alemán que era un gran funcionario de la Cancillería británica, y que es un poco el que le da ideas, importantes ideas, para ver de qué manera tratar con esa Alemania que después va a ir a la guerra. Él dice que eso se reproduce un poco hoy en Estados Unidos, porque hay halcones.
gracias a la guerra la OTAN creció de un modo tan descomunal que es una verdadera amenaza para aquel otro lado, digamos. Hay gente que realmente quiere llevar adelante esto que denuncia Kissinger, que francamente de izquierda no tiene nada. Kissinger es un tipo bastante conservador, históricamente bastante cruel, muy en la onda de Maquiavelo. La política está acá, el ser humano está acá. Cuando estamos en la política no sabemos dónde está el ser humano, ¿no? Bien maquiavelista, bastante criminal Kissinger, pero muy lúcido. Y en esta observación que él hace es muy central del momento, lo que él está diciendo, y después se va, no sé si vieron la foto, se va de viaje a China a sus 100 años, es lo que está diciendo: no hagamos esa barbaridad, no cometamos el error de anular a la otra parte que regula el mundo, digo, este nuevo este-oeste, que es muy diferente al este-oeste de cuando estaba la Unión Soviética. Este es un este-oeste de dos economías que están totalmente imbricadas. Estados Unidos y China cruzan más o menos 700.000 millones de dólares por año, un poco más con Europa, China y Europa. Es decir, que hay un enganche muy fuerte en las dos economías. Pero en este momento tenemos un debate muy fuerte del lado de Estados Unidos, donde la ministra de Economía o la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, va hablando con los europeos pidiéndoles que se vayan de China. Que haya un desacople, nos vamos todos de China. Hay una gran estructura de proteccionismo norteamericano sobre China que sacó a Huawei del medio, por ejemplo, para que no compita con las telefonías norteamericanas, con el argumento de que las chinas tienen una puerta trasera y no las norteamericanas. Ingenioso. Pero básicamente sacó del mercado a Huawei. Huawei venía compitiendo casi 1 a 1 con las norteamericanas. Y ahora, hace poco, logra Biden prohibir que los 3 países, sobre todo Holanda, que fabrican impresoras de nanotecnología, le vendan a China. Los chips más pequeñitos se cifran en números, desde 3 cifras a 1. Cuanto más te acercas al 1, más pequeñito es. Más pequeñito es 10.000 veces más chico que un cabello. Eso es un chip de 3, 4. Necesitas una enorme tecnología, una impresora muy peculiar para poder armar una plaqueta con virus. Son más chiquitos que virus. Los chips. Y son muy importantes porque cuanto más chips pones en un sistema, más respuesta tiene. Te da más velocidad, no tenés delay, podés hablarle a la heladera, qué sé yo, podés hacer cosas fenomenales sin perder tiempo, digamos. Lo que anuncia eso es una tecnología descomunal hacia adelante. Pero claro, hay un problema de seguridad, dice Estados Unidos. Y debajo del paraguas de seguridad que dice Estados Unidos entra casi todo, porque vos un chip que podés usar para un lavarropa también lo podés usar para un misil. Entonces le han prohibido esto y realmente es un golpe para China, porque China necesita un tiempo para llegar a chips tan chicos de nano 1 o de nano 2. Igual ahora me enteré que en un teléfono chino hay un nano 7. Es decir, si tenés un nano 7, lo más probable es que haya un nano 5. Si algo le encontraron los chinos como para poder reducir también. Pero eso denle mucha importancia porque esto es muy político, lo de la nanotecnología. Y este conflicto, que es cada vez más duro, está generando una disolución muy fuerte de los acuerdos que había, que se apoyaban en la cuestión comercial. Fíjense que ahora el viernes y sábado se hace la reunión del G20 y no va Xi Jinping, no va el presidente chino, que es un presidente muy peculiar, el de China, que se ha convertido en emperador, como saben, porque la orden del gran reformador de China, de Deng Xiaoping, él le ignoró, que era 2 mandatos y te vas a tu casa, no queremos emperadores. Bueno, él ignoró eso y es un emperador, es vitalicio como el Papa. Lo cual no es muy bueno para China. Yo voy a ser atrevido, en mi opinión, no es un gran presidente el presidente chino, como tampoco me parece un gran presidente Biden. Digo, estamos jugando con sujetos medianos, ¿no?, en esta época.
Por eso a China le está yendo mal. y esta ofensiva de Estados Unidos sobre China, aparte que es muy peligrosa, muy densa, es poco práctica. Acá hay yo traje, entre otras cosas, machetes. Inder Mitchell, que es economista en jefe y vicepresidente senior del Grupo Banco Mundial, hay que leer los brochures de los bancos para entender la política internacional, ¿no? Dice una cosa muy sensata, dice: la economía mundial se encuentra en una situación precaria, por lo tanto la política se encuentra en una situación precaria. Tiene razón. Excepto en Asia Oriental y Meridional, estamos muy lejos de alcanzar el dinamismo necesario para poner fin a la pobreza, contrarrestar el cambio climático y reponer capital humano. En 2023 el ritmo de crecimiento del comercio desciende a menos de un tercio del que se registraba en los años anteriores a la pandemia. En los mercados emergentes de economía en desarrollo, la presión de la deuda está aumentando debido al aumento de las tasas de interés. Tenemos este-oeste y tenemos de vuelta norte-sur. Tenemos un sur muy abandonado y un norte que se cierra, concretamente para defender intereses muy objetivos. Digamos, el norte tiene un problema inflacionario, que como saben la pandemia, ¿qué generó? La pandemia generó una caída de la mano de obra, cierre de empresas, menos producción, aumento de precios, se generalizó una fuerte inflación en todo el mundo, que se está contrarrestando con aumento de tasas que hacen que el sur mundial se aleje cada vez más, porque una buena tasa en el norte, ustedes hacen economía, saben que es un atractivo inmenso de las inversiones en el sur. Y el sur no es muy atractivo, ya no somos. Pero es interesante cómo este hombre vincula los dos mundos. Porque es cierto, si vos no podés dar una respuesta económica, ¿qué es la democracia? La democracia es una persona que te abraza para que vos logres tus objetivos. Y por eso la democracia está tan en crisis. Yo diría que no el sistema profundamente, porque no tenemos de vuelta dictaduras, por suerte. Pero sí está muy discutida la democracia como mecanismo. El Latinobarómetro, esta encuesta que hace Marta Lagos en Chile, que encuesta a toda América Latina, dio un 40 y pico % de apoyo a la democracia. Hay un 50 y pico % que no le importa. Que no está yendo a los cuarteles, ojo, no nos confundamos. No son propensos a la dictadura militar. Lo que dicen que a mí la democracia no me interesa, no me preocupa, en tanto no me resuelve el problema del abrazo que yo decía antes. La democracia está en discusión porque no conforma. Del otro lado, el otro modelo capitalista de la época, que es el chino, tiene un problema de otra índole. Ahí no hay democracia, pero hay un contrato de la estructura que manda con la población. Ese contrato indica que yo te voy a dar a vos crecimiento, lo cual se ha cumplido durante los años, y desarrollo. Si ustedes van a China, yo tuve la suerte de ir muy seguido a China, si ustedes van a China se quedan sorprendidos, no saben si están en París o en Bruselas en algunos lugares. Es extraordinario el crecimiento que tuvo en poco tiempo China. Bueno, ese es mi acuerdo, yo produzco esto y vos a cambio no me generás conflictos. Pero ahora empieza a haber conflictos en China porque el crecimiento se está moderando enormemente, porque se modera el crecimiento mundial, porque tenés menos clientela en el mundo y porque además el gobierno cometió infinita cantidad de errores. China además es un país que tiene solamente un 40% digitalizada su economía, Estados Unidos tiene casi un 80%, de modo que te sobra gente con buen nivel educativo. Los chinos en este momento están contratando empleados intermedios y tenés un 22% de desocupación de graduados universitarios. Y eso es porque no se necesitan, porque todavía tiene que pegar ese salto, y a China le está costando enormemente porque cometió errores de manual en su desarrollo. Es decir, tenemos un país con muchas incomodidades económicas, otro país que no está espléndido, Estados Unidos está mejor, pero no está espléndido tampoco, en un mundo que está creciendo infinitamente menos. Veamos.
Estados Unidos creció 3% en el 2,1% en el 22. En este año teóricamente va a crecer un 2 aproximadamente. También un 2, un poco menos en el 24 y más o menos lo mismo en el 25. China creció un 3 el año pasado, 5 va a crecer al final de este año, posiblemente repita en el 24, esto según el Banco Mundial, y va a caer un poco al 4 y pico en el 25. Estas son prognosis, obviamente, pero que están indicando que los números altos no están más. Por supuesto, el mundo, el dato del mundo, y depende de donde uno revise, pero el mundo está creciendo un 2%, muy escaso. ¿Saben cómo se resolvería el problema del crecimiento si China y Estados Unidos hacen un acuerdo? Si hay un acuerdo entre China y Estados Unidos, que es lo que reclama el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, si hay un acuerdo entre los dos grandes capitalismos del momento, uno autoritario y otro democrático, pero son dos países capitalistas, no lo confundamos. Lo del comunismo es interesante como etiqueta, pero concretamente China se apoya en la industria privada, una descomunal industria privada. Si estos dos países capitalistas acuerdan de alguna manera, lo más probable es que tengas una tasa de acumulación del capitalismo más alta que la actual, de modo que vos podés aliviar las tensiones políticas, de modo que vos podés llegar a dar una vía de salida, como sucedió en ese cortito tiempo de iluminismo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que duró hasta que Nixon y Friedman decidieron ignorar el patrón oro en agosto del 71, digamos, del 45 a agosto del 71, vivimos felices, teníamos rock, poetas, casi todo crecía, la gente estaba contenta, tenía muchos hijos, era un mundo feliz. Bueno, reproducir eso se necesita un crecimiento económico, no se puede reproducir desde el sueño. Y no está sucediendo eso, está sucediendo todo lo contrario, por eso Xi Jinping no va. Gesto muy importante, no de bronca a la India donde se hace la reunión, sino de bronca a Estados Unidos porque la presión realmente es descomunal y aparte eso le reduce la jerarquía a Xi Jinping. China tiene unas internas descomunales, chicos, tiene huelgas, tiene mucha cosa que no se difunde tanto, pero es un poder que también tiene discusiones en la cumbre, ¿no? Es un cono de poder y los que están arriba de todo, en el buró permanente, que son 5 tipos en este momento, deciden realmente el destino de China. Y si Xi Jinping no tiene resultados, eso va a ser grave. Para terminar la idea de China, hay una gran discusión ahí adentro sobre si convenía apoyar a Rusia o si convenía cerrar las ciudades por el coronavirus. Los que decían que no convenía hacer ninguna de las dos cosas se fueron, los echaron en el Congreso, en el 20 Congreso, y yo íntimamente creo que tenían razón. Son atlantistas, es cierto, pero digo, tenían razón. Ni convenía apoyar a Rusia, ni convenía meterse con cerrar Shanghái, por ejemplo, como hizo el gobierno de Xi Jinping, porque aplastó la economía, realmente la aplastó. A punto tal que cuando sueltan las fuerzas, el primer trimestre de este año, China se va arriba de todo. Después vuelve a caer, muy gravemente cae, pierde todo lo ganado, porque la máquina no reacciona como antes. Y esos son grandes errores de perspectiva del gobierno chino, que entendió que la enfermedad también le convenía para poder disciplinar a la población. Volviendo para atrás, tenemos una situación muy complicada, la regula en gran medida la guerra lo que está mostrando es un poderío occidental muy difícil de imaginar antes. Hace 2 años, si alguien me decía que Finlandia iba a formar parte de la OTAN, yo decía que estaba loco. Está Finlandia en la OTAN, va a estar Suecia en la OTAN. Ucrania se va a convertir después de la guerra, creo yo, en Israel, de ahí, digamos, con un potencial bélico descomunal. No hace falta que esté en la OTAN, no necesita registro, es OTAN. Definitivamente está todo delante de Rusia. Además, Rusia pierde una enorme autonomía, pierde calidad de influencia y pierde Europa, perdió la clientela europea. Y eso sí que es doloroso. Y si no hace con mucho cuidado las cosas, va a terminar siendo
la mosca rubia, más rubia de la telaraña china, porque su alianza con China la lleva a necesitar a China mucho más que como un aliado, ¿no? Sino como un padre. Pero es una transformación mundial muy, muy severa, muy importante, en donde no tenemos hoy claro cómo va a terminar esta guerra, pero seguramente no va a terminar con una humillación de Occidente, van a hacer todo lo posible para evitarlo y tienen cómo evitarlo, tienen cómo evitarlo. Es bastante probable que las cosas terminen más claramente a favor de Ucrania, no por Ucrania, no solo por Ucrania, Ucrania está haciendo mucho, pero tiene un respaldo de 44 naciones de Occidente que no son chiquitas, que además superan la cuestión electoral, aunque los republicanos en la campaña digan que cortarían la ayuda, de ninguna manera la van a cortar porque la lucha es con China, no es con Rusia. La lucha del hegemón es con China. En fin, en síntesis, con bullets, situación económica muy difícil, crecimiento muy bajo, tensiones imprevisibles, no tenemos claro qué va a pasar en Estados Unidos, tenemos una enorme presión de las clases medias que son centrales, y un sur mundial que está muy abandonado, con una América Latina que está descarriada. Claramente, este es un poco el escenario. Es muy difícil encontrar una punta positiva, yo lo lamento, soy un pesado, ya sé, pero es un momento, este cuarto de siglo, que asusta un poco, asusta un poco. Yo leía hace poco, yo soy un gran lector de The Economist, la Biblia liberal, no soy liberal, pero me encanta esa revista, la seriedad que tiene es descomunal. Y me encontré con ellos hacen todo el tiempo notas sobre China, ¿no? Tienen una especie de fervor con China. Y la última, hay un gran artículo donde después de discutir el sinsentido que para esta gente tiene lo que hace Estados Unidos con China, porque dice ¿qué sentido tiene que haya caído tanto la inversión norteamericana en China? O la de China en Estados Unidos, o que se produzca el desacople. Entonces da un ejemplo, por ejemplo, ahora Estados Unidos negocia mucho más con México que con China, pero México negocia mucho más con China que antes, es decir, trae repuestos y bienes intermedios a México y México los exporta a Estados Unidos, son chinos. Mucho no ha cambiado, los de Economist son irónicos, dicen cambió la etiqueta, cambió el empaquetado, como diciéndole a los norteamericanos no sean estúpidos, digo, esto no va a cambiar con la enorme logística que tiene China, lo cual es cierto, pero en un artículo al lado plantean que una teoría, que con esto voy a cerrar, plantean que es muy posible que China, hoy Bloomberg, la agencia Bloomberg de noticias, decía que China ya no tiene posibilidades de alcanzar a Estados Unidos en su PBI en el año 50 como se daba por descontado. Digamos que la tendencia, el yield de crecimiento de China no va a llegar a tener el mismo PBI que Estados Unidos. Y esta revista lo que decía es que es muy probable que el gobierno de China esté sacrificando con Xi Jinping crecimiento en favor de su estructura militar, porque está completamente seguro que va a haber una guerra con Estados Unidos. Esto supone The Economist. Yo creo que es exagerado, pero me sorprendió leerlo. ¿Preguntas? Empiezo yo. Así van pensando, preguntan los niños y las niñas. Uso de posición dominante. Uso de posición dominante. Tal cual. Puede ser que también desde Europa y a través de la OTAN quieran cerrar de alguna manera, aunque estén pensando que China está detrás, el conflicto ruso-Ucrania, porque en definitiva quien está sustentando la guerra, una guerra es muy cara, muy costosa. Ucrania evidentemente no ha tenido el armamento para enfrentar a Rusia, pero ha sido sustentado, respaldado por
armas y mucho dinero desde Occidente. ¿No hay una presión por el desgaste de las mismas potencias occidentales? Porque a su vez los líderes políticos tienen que dar respuesta a sus votantes. No, los votantes le dicen, ¿por qué gastamos tanto dinero dándole armas a fulano y nosotros tenemos estos problemas? ¿No? Se da este correlato de presionar al presidente ucraniano para decir, bueno, hay que negociar, veamos Crimea o cómo quieren, qué parte y qué no, pero hay que darle un fin a esto. Europa tiene un modelo de relaciones internacionales diferente, posiblemente no con el poderío de Estados Unidos, pero sí lo tiene, digamos. Es muy común ver delegaciones que van a China que consideran que China es intocable. Ni hablar de la Volkswagen alemana, en el caso de China. En el caso de Rusia hay un problema. Lo que hizo Putin es patear el tablero de Westfalia. En el 1600 los seres humanos decidieron que había un Estado-nación, que había un límite, un código para ir a una guerra, que no se podía atacar impunemente al otro porque es más pequeñito, esa ley de Hércules. Y ese acuerdo, que se violó todo el tiempo, del año 650 para acá, de todas maneras, de alguna manera regula las relaciones internacionales. Lo que hace Putin, es cierto que la misma barbaridad que hizo Estados Unidos en el 2003 con Irak, que no era el primer país que pensaba invadir, pero una barbarie no justifica la otra. Lo que hace Putin es atacar Ucrania en una guerra de una semana, muy rápida, como la de Israel, la de los 6 días, tomar Ucrania y ser un ejemplo de estructura militar, de una enorme soberanía a partir del poderío militar muy moderno, supuestamente, que tenía Rusia, para poder generar una influencia determinante entre los países que habían sido parte de la Unión Soviética, que son su vecindario, ¿no? Rumanía, Polonia, Finlandia, Suecia, etcétera. ¿Por qué quería hacer esto? Porque, como bien dijo en un montón de discursos el amigo Putin, Rusia tenía una importancia muy relativa en el tablero mundial, pero se merecía un tratamiento de otro tipo. Ahora, cuando vos ves la billetera de Rusia, es un país chico, es un país que no da la talla de Brasil hoy. Brasil tiene más PBI que Rusia. Y para sentarte en la mesa de decisión, como decía Nye, y yo por eso traje el recuerdo de estos 3 tableros de Nye, Rusia puede tener una potencia nuclear importante, pero el tema es en el medio. Y en el medio no se le daba la importancia que según Rusia necesitaba. Se equivoca gravemente Putin porque la estaba consiguiendo, digamos, esta Rusia autoritaria estaba creciendo mucho en poder económico, por lo tanto político, estaba creciendo, se estaba desarrollando anualmente, y lo corta con una ambición que Putin incluso describe reivindicando a Catalina, a la alemana, porque es Catalina Catalina Grande es la que rusifica Ucrania, y él quiere rusificar Ucrania de vuelta. Mira a 200 años, quiere restaurar el zarismo. Va a San Petersburgo y se pone en el lugar de Pedro el Grande, el gran emperador que hace el imperio ruso, que era un europeísta aparte, ¿no? Cuestiones. Se pone ahí como si él fuera lo mismo, planteando que aquel le sacó a Suecia, a San Petersburgo, porque San Petersburgo era ruso, ¿no? Como otros países son rusos, avisando que lo que está haciendo es hacer Rusia, tomando Ucrania. Ahora, si lo hubiera logrado eso, si la guerra hubiera durado 6 días, si hubiera tenido ese impacto tremendo, como tuvo cuando se queda con Crimea en 2014, o tuvo cuando ataca a Georgia, que nadie le dice nada, si hubiera tenido ese triunfo, lo más probable es que estos países hubieran hecho una cosa que dijo él en un discurso. Yo puedo entender la independencia de Polonia, de Ucrania, de Rumanía, pero tienen que discutir con nosotros su política internacional y su política económica.
no son totalmente independientes, son mi barrio. Tienen que subsumirse al poder de la potencia que está regulándolos. Y los otros no hacen eso, miran a Bruselas. Bueno, de hecho, cuando toma Crimea, nadie protestó demasiado y se lo quedó, digamos, ¿no? No, pero eso también tiene un trasfondo. Rusia tenía Ucrania. Putin no es lo más hábil que nos ha dado la vida, el petizo. Tiene un montón de cosas interesantes, digamos. El tipo organiza el país y realmente es un caos. El país, cuando Yeltsin era un alcohólico así descomunal, sí, que Bill Clinton en las memorias es muy guacho. Bill Clinton en las memorias cuenta como lo encontraban en calzoncillo caminando por sí, los sótanos de la Casa Blanca. Yeltsin era un alcohólico perdido, que es el tipo que salva la apertura rusa, ojo, digamos. El tipo se sube a un tanque y frena un golpe contra Gorbachev, digamos. El tipo logra que Rusia no pierda eso que había sido con la apertura que hace Mikhail Gorbachev. Importante Yeltsin, hay que reconocerle que tuvo un momento histórico denso, y es el tipo que trae a Putin a la política, un ex agente de la KGB, un poco discutido en Alemania, ultra fluido en alemán, por eso tiene una relación tan frecuente con Merkel también. Y él organiza el país, logra liberarla de un default muy grande, que era uno de los defaults más grandes de la historia del capitalismo, hasta que vino el de Argentina. Va a Cavallo incluso a Rusia, trata de dar una mano, Domingo Cavallo, en la época del default. Interesante hablar con Mingo de eso. Y en aquel momento la balanza comercial de Rusia era extremadamente exportadora y mínimamente importadora. Un desastre, totalmente equilibrada. Pero lo hacía ¿para qué? Para resolver el problema que tenía atrás. Que era, entonces vendía todos los commodities que se te ocurran, energéticos, alimentos, lo que fuera. Hasta que la logra equilibrar, el tipo salva a Rusia, la organiza Rusia, organiza la mafia también. Pero al mismo tiempo pierde de vista el sentido histórico de Rusia. Digo, ¿Rusia dónde se queda? Boyando entre Asia y Europa y no termina de resolverlo. Y no termina de entender su crecimiento. Digo, Rusia tenía todas las condiciones para ser una potencia más que intermedia. Y este enganche que tiene Putin tiene una perspectiva histórica corta. O como dijo un economista egipcio, tiene una baja capacidad de cambio. Que la capacidad de cambio es lo que mide a los líderes. La capacidad de darse cuenta, de ver el mundo. Marcelo, el mundo del 2024, el año que viene, hay un cambio en Argentina político, más allá de lo que quien sea el que corone en la presidencia de la Nación. ¿Qué oportunidades debería aprovechar o tendría Argentina en el 2024 a nivel mundial desde el punto de vista político y económico? Yo no la registro a Argentina a ese nivel. ¿Oportunidades para mejorar o para crecer? Yo creo que hay una gran oportunidad para mejorar, como tiene cualquier país que tiene que resolver una crisis extraordinaria. Más que extraordinaria, es extravagante la crisis de Argentina. Yo hablo con extranjeros que, yo les contaba a ellos antes, extranjeros que te preguntan, ¿pero cómo viven ustedes? ¿Cómo es vivir ahí? ¿Andan con escafandras? ¿Cómo es el asunto? Porque es muy raro contarle a la gente que tenemos una inflación de 12, 13, 14%. Es inexplicable, es raro, es exótico. Ucrania tiene menos inflación que nosotros. Es muy disparatado. Entonces tenés que arreglar el disparate. Cualquiera que gane creo que se va a ocupar de arreglar el disparate. Lo inmediato que tenés, tenés el fuego ahí adelante. No es ideológico, es técnico parar esta locura. Pero eso por supuesto te insume tiempo, tenés que crecer, tenés que desarrollarte. Yo veo más en el 2024 una consolidación de Brasil. Creo que Brasil
Brasil está mostrando mucha fuerza económica. Brasil tiene que resolver 10 años de parálisis en su industria. La industria de Brasil no creció y con Bolsonaro perdió mucha dinámica en su campo, que lo está recuperando con un gobierno, en mi opinión, de centro-derecha, con el de Lula. Yo no digo que sea ni bueno ni malo ser de centro-derecha, soy objetivo. Lula habla por izquierda, pero tiene 37 ministros de izquierda, de derecha. Y va a tener más ahora, va a meter más ministros descentrados. No joroba eso, no es complicado para él, para el proyecto que tiene Lula, como tampoco era complicado para Lula los dos gobiernos de él, que fueron dos gobiernos de superávit fiscal todos los años, con un ministro liberal, Paloche, y un presidente del Banco Central, que era el ex CEO del Banco Boston, Meireles. Él le gusta eso, Lula le gusta eso, Lula es un tipo de centro que no se lleva mal con la derecha típica a nivel económico, pero tiene su discurso. En fin, hoy me contaban que hay mucho enojo con Lula en Estados Unidos. Juan González, el asesor de sobre América Latina para Biden, decía, hay mucho enojo con Lula por las cosas que dice, y en realidad no importa tanto lo que dice Lula, pero en términos objetivos, Brasil está creciendo fuerte y tiene oportunidad de recuperar su industria, que es el lugar que yo más enfoco, ¿no? Y por supuesto, como todos nuestros países son vecinos de Brasil, somos Brasil dependientes. No habría que dolarizar, habría que realizar. Somos Brasil dependientes. Y lo que haga Brasil va a ser un motor. Nosotros necesitamos que Brasil le vaya bien, porque te arrastra, suma. A la automotriz nuestra, a los ferrocarriles, lo que fuere. Se necesita mucho eso. De modo que ahí tenés una noticia importante, para el año que viene. Más allá que América Latina tiene bastantes dislocaciones, qué sé yo. Yo me vengo peleando con muchos colegas porque hace 3 años más o menos vengo escribiendo que nuestra región se va yendo a la derecha. Y me dicen, no, hay una ola rosa por Lula, por Arce en Bolivia, por Castillo en Perú, por Boric. Y yo digo, bueno, pero miremos bien, porque yo entiendo la ideología a partir de cómo aplico el presupuesto. Maduro, por ejemplo, hace que es de izquierda, Nicolás Maduro. Cada tanto habla mal de Estados Unidos y cada tanto habla bien de Cuba. Eso es la izquierda. Hasta ahí llega. Después tenés el país, un desastre. Uno le pregunta, ¿pero dónde tenés al hombre? Si vamos bien a la línea. Y el hombre está perdido en Venezuela. Es todo muy falso. La idea de asumirse de una ideología y no practicarla es un truco del presente. Yo a mis alumnos en la facultad siempre les digo, no, lamentablemente no tenemos más izquierda en América Latina. La perdimos. Cuando teníamos izquierda había una discusión que era importante, que tenía sentido hace décadas. Y esos lugares de izquierda fueron reemplazados por formaciones como porfiriatos, por Porfirio Díaz, caudillos, personalismos, que dicen que son, que se asumen como, que cada tanto dicen cosas interesantes pero no las ejecutan, o activos de socialdemocracia, lo cual no está mal, Boric es un socialdemócrata, Lula en términos objetivos es un socialdemócrata. La socialdemocracia, como ustedes saben, la inventa el Imperio Alemán asustado por la Comuna de París. Como vieron esos 6 meses de locura en París, el alemán se muere de miedo y dice, bueno, vamos a poner horas extra, vamos a poner asistencia sanitaria, asistencia escolar, para nuestros obreros no sea cosa que les pase lo mismo. Y es muy interesante el debate que hay en esa Alemania, ¿no? Esa Alemania imperial, por aquel susto, lo que empiezan a descubrir, que es el welfare, ¿no? Es lo que va a crecer en la revolución industrial.
Y de ahí nace, es una forma de capitalismo la socialdemocracia, objetivamente, pero es un capitalismo que mide más las circunstancias. Yo siempre miro mucho entre los ejemplos de ese lugar a Willy Brandt en Alemania, a Felipe González en España, a Mitterrand en Francia. Una mirada que muy preocupada por el lugar de la gente, dentro de la estructura de acumulación, que no basa la idea de acumular en función de la separación del otro, o no, por lo menos no con la intensidad que se dio tanto en la crisis de 2008 o en otra crisis, que hay que remarcar, y yo no lo hice, que el dato del presente es una descomunal concentración del ingreso. Es decir, tenemos una concentración del ingreso como no hubo nunca antes, hay mucho menos reparto. A partir del 2008, de los ganadores del 2008, y a partir sin duda de lo que produjo la enfermedad. Y cuando la renta no se reparte, tenés en la banquina cantidad de gente que la ve pasar, que se enoja. Se enoja mal. ¿Preguntas? Buenas noches. Mi nombre es Estela Maris Pereira. Quería saber su opinión con respecto a India, que sabemos que está en un avance. ¿Ve como una oportunidad este conflicto entre Estados Unidos y China? La India, como para ver esto, para como... Si bien sabemos que está avanzando económicamente, es un país que como que lo está tomando de ventaja, toma como una oportunidad este conflicto, según su opinión. Sí, no, la India se está beneficiando del conflicto porque le está comprando petróleo a Rusia al precio que la India le fija. Y cuando hablas con un diplomático indio te dice, ¿qué querés que hagamos? Si estamos creciendo y necesitamos petróleo, y ahí hay. Está jugando una línea de autonomía a la India. La India es un socio histórico de Rusia y también es un socio histórico de Estados Unidos. La India tiene un enfrentamiento con China muy importante en la frontera. Incluso hace un par de años hubo un combate ahí con muchos muertos en el Himalaya. Y cuando va creciendo la India aparece el concepto Indo-Pacífico en lugar del Asia-Pacífico, que era un poco lo que marcaba la presencia de China. No, sí, sin duda, la India se está aprovechando de esto. Los BRICS recientemente en Johannesburgo, la India es uno de los fundadores de los BRICS, Brasil, Rusia, India y China, los originales. En Johannesburgo, cuando suman a los demás países, incluido Argentina, ahí está China con la India, digamos. La India juega donde le interesa, más allá que los BRICS ahora se convirtieron en una herramienta de combate de China, ¿no? Pero es esa equidistancia. Sí, no, la India le está haciendo bien con eso, tiene una alianza con Estados Unidos descomunal, muy grande, que no implica que rompa la neutralidad. No le está dando armas a Ucrania, no está dándole asistencia a Ucrania, ni tampoco a Rusia. ¿Alguien más? Buenas noches, profesor. Mi nombre es Erika, soy de la comisión de Javier. Le quería consultar porque usted mencionó en un momento que China se podría estar preparando para un posible enfrentamiento con Estados Unidos, con equipamiento militar. Y mi pregunta es, ¿se considera una guerra bélica o podría considerarse una guerra, por ejemplo, bacteriológica o más llevada al campo de la tecnología, como, no sé, atacar algún software de Estados Unidos, algo importante para ellos, alguna base de datos? O sea, ¿se sigue pensando en ataques territoriales o podemos enfocarnos en guerras de otro estilo? Y no lo dije yo, lo dice The Economist. The Economist lo que plantea es que quedarse en el crecimiento de China respondería, suponen ellos, a que China está optando por una fuerza militar y no tanto por la cuestión de crecimiento. ¿Por qué? Porque descuentan que va a terminar esto en un enfrentamiento.
Yo lo personal, humildemente, muy chiquitito, digo, yo creo que no va a haber un choque entre China y la India y Estados Unidos a nivel bélico. Digo, no, una tercera guerra mundial creo que no. Creo que no da el espacio, no da para eso. Más allá de que el ser humano, si no tiene algo, es sensatez, pero bueno, en principio no me da la cuenta para eso. Y no sé, tu pregunta es muy especulativa. China, Estados Unidos ya tiene una guerra comercial muy fuerte, que ahora creció a una guerra tecnológica muy fuerte, que es el numen de la pelea, ¿no? Que China no sea en el futuro inmediato el líder tecnológico del espacio. Pero me imagino que si hay una guerra, la guerra se va a medir por las fuerzas convencionales que tengan y las atómicas. Una guerra con China es una guerra total. También por eso creo que es muy improbable. Una última pregunta, si no abusamos del tiempo de Marcelo. No, yo tengo tiempo, me gusta que me pregunten. Así trabajo menos. Muchas gracias por toda esta charla. Soy Joaquín, también soy de la comisión de Javier. Quería preguntarle, mencionó ya en una pregunta anterior, incluso durante la exposición, mencionó varios países que forman parte de lo que son los BRICS individualmente, pero a futuro, considerando cómo la situación de Argentina se está por ver involucrada en lo que sería el futuro del bloque de los BRICS, ¿cómo sería ese futuro para el bloque, dependiendo de si la Argentina queda adentro o no queda adentro, también dependiendo de cómo se desarrolle en la política exterior del futuro candidato ganador? Sí, ahí hay un problema, porque en realidad el 1 de enero se define si se está o no se está en los BRICS, pero claro, el gobierno que venga acá, o a los otros países, porque son 6 los que sumaron, el gobierno que venga, que llegue acá, va a tener un problema incómodo con Brasil o con China, que son socios comerciales muy importantes, y dice, bueno, no entro. Hay una incomodidad diplomática grande ahí, que en eso se equivocó la Cancillería actual, porque tendría que haberlo hecho de manera tal que la decisión sea muy cómoda para el siguiente. Bueno, ya no, ahora es difícil. Vas a empezar chocando, eso es feo. Y chocando con tu vecino más importante, que es Brasil. Estos BRICS no son muy útiles en el sentido económico, no es un acuerdo comercial, no es un acuerdo de libre comercio, no es un acuerdo tarifario. Para usar el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, que es un banco en Shanghái que dirige la expresidente de Brasil, Dilma Rousseff, no necesita ser miembro de los BRICS. Uruguay es miembro del banco, por ejemplo. Tenés que hacer un aporte. El banco tiene la mayor parte de los 30.000 millones de dólares de base de China y de Rusia. Por eso meten a Irán. Para Brasil y para la India, que jugaban un poco de moderados ahí adentro, no había interés ni que se amplíen los BRICS, ni tampoco que fueran agresivos. Siempre eran los que más peleaban contra los tonos duros de los otros socios de los BRICS. Pero ahora lo aceptaron a cambio de un apoyo medio fútil para mí, un apoyo para que la India y Brasil puedan tener un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el permanente, que tiene 5 ahora, y que se utilicen las monedas locales como cuño de transferencia para el intercambio del comercio, que también es medio improbable, digo, eso último es más posible, pero mucho tiempo hacia adelante. Incluso cuando se negocia con los chinos quieren dólares. Y es un problema, necesitas un viaje para eso. Y yo no creo que haya posibilidades de muchísimo tiempo para que se abra el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No sé hasta qué punto China está interesada en tener a otro tipo sentado ahí en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El Consejo de Seguridad lo forma China y Rusia por un lado y Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos por el otro. Es Segunda Guerra Mundial ese Consejo de Seguridad. Todo lo que plantea, bueno, déjense en broma, abrámoslo, que se siente Brasil, que es la segunda economía del hemisferio, que se siente la India, para que tenga esta equiparación con China. Pero es muy difícil que eso cambie. Tiene que pasar algo muy grande o hay que esperar mucho tiempo para que eso suceda. Pero para los brasileños, yo hablaba con los brasileños, están contentos de que tengan esos 3 artículos, que son muy formales, en la declaración de Johannesburgo, pero en términos concretos el Brexit, que era otra cosa, ahora se transformó en un ariete diplomático de China, por lo que decíamos antes, por el contexto anterior. Y China va a seguir haciendo este tipo de cosas para marcar una distancia en su discusión muy fuerte con Estados Unidos. Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber venido hasta nuestra facultad, por tu disertación, que además está siendo grabada, así que va a ser elemento, documento para nosotros, para las cátedras, para los niños que te van a tener presente, porque después, ¿qué dijo el señor Marcelo sobre tal cosa? Entonces te van a tener en sus sueños, en los parciales y en las notas respectivas. Así que bueno, estás en nuestros corazones doblemente y te agradecemos mucho tu presencia acá. Gracias. Gracias a todos ustedes.